aquí en Erimáchic esta noche. Yo quiero agradecerle al profesor Velázquez, por supuesto, que nos acompañe. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Carlos, agradeciendo este espacio que nos brindan. Efectivamente, el día de mañana estamos realizando una movilización nacional a lo largo y ancho de la patria, y en la ciudad de Lima vamos a partir del Jirón Camaná 550 de nuestro local sindical a las 3:30 de la tarde, rumbo al Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta que en esta coyuntura tan compleja política, definitivamente hay la necesidad urgente de invertir el 6% del presupuesto para el sector educación por mejor infraestructura para nuestros estudiantes, equipamiento tecnológico para ellos, alimentación, un plan anticrisis frente a esta coyuntura tan complicada, y definitivamente nos preocupa también el costo de vida que vienen pagando los familiares de nuestros estudiantes, y en esa perspectiva nosotros tenemos también nuestras justas demandas. Miren, los auxiliares de educación que este año no se le ha incrementado un solo sol, que ganan 1.200 soles aproximadamente, estamos exigiendo el incremento de su remuneración para este año. Los cesantes y jubilados ganan una miseria entre 400 a 500 soles. Estamos participando en la mesa de negociación colectiva. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha asignado 370 millones que no alcanza ni para 50 soles de incremento de remuneraciones para docentes y auxiliares para el próximo año, y por eso que el día de mañana, sin suspender clases, cumpliendo con nuestro compromiso con los padres de familia, con nuestros estudiantes, después de trabajar en horas de la tarde, a lo largo y ancho de la patria, nos vamos a movilizar al Ministerio de Economía y Finanzas y a exigir que mejore el presupuesto para el sector educación, que cumpla con lo que dice la Constitución en su artículo 16, obviamente no menos del 6% del PBI para el sector educación. Profesor Velázquez, que nosotros estamos apostando por la presencialidad. Claro. El Ejecutivo y el Legislativo coinciden, pero esa implementación necesita urgentemente un mejor presupuesto, un mejor tratamiento. Profesor Velázquez, la paralización a la que ustedes convocan, la movilización a la que ustedes convocan, calza, al menos en días, con un paro que ocurre a nivel del transporte de carga pesada, con un paro agrario también en algunos sectores. Yo quería preguntarle si, siendo ustedes una organización progresista y una organización de izquierda, ¿no le están haciendo un poco el juego a los sectores más conservadores del país? Miren, nuestra preocupación es el costo de vida que se está elevando, que para nosotros es una preocupación, sus efectos, digamos, de la pospandemia, ahora que estamos entrando en esta cuarta ola, las consecuencias de la guerra. Si bien es cierto, se está vivenciando, pero los hijos de esos padres de familia que están saliendo a las calles definitivamente son los más afectados, porque son nuestros estudiantes, y también nos solidarizamos con todos los trabajadores que están en esta lucha. Nosotros estamos saliendo justamente en este día porque el último día de junio vence el último plazo para que cierre la mesa de negociación colectiva. Y en ese sentido, en forma urgente, vamos a acudir al Ministerio de Economía y Finanzas y exigimos que de una vez tome una mejor decisión para tener una mirada más adecuada, de tal modo que nuestros estudiantes no se perjudiquen, porque ¿qué dice la Ley 31.188? Una vez concluido la mesa de negociación colectiva, que es el último día del mes de junio, el gremio tomará una decisión: o te vas al arbitraje o te vas a la huelga. Nosotros, si tomamos la drástica decisión de ir a la huelga, no será responsabilidad de nosotros, sino será responsabilidad del gobierno, del ministro de Educación y principalmente del ministro de Economía y Finanzas, que no quiere destinar el presupuesto que dice la Constitución política, no menos del 6% del PBI. Profesor Velázquez, siendo el gobierno, estando encabezado por el presidente Pedro Castillo, un profesor rural, ¿no es cierto?, un maestro de aula, profesor Velázquez,
uno imaginaría que las demandas de los profesores y del magisterio en general habrían sido atendidas o estarían en la primera línea de interés del gobierno. ¿Ustedes no perciben que esto sea así? Mire, ya va a cumplir un año en el gobierno y no ha sacado hasta la fecha ninguna norma que beneficie a la educación pública gratuita y de calidad. Con decirle, mire, el presupuesto que el Congreso el año pasado aprobó no menos del 6% del PBI para invertir en educación, ahora estamos en 4,2%. Por lo tanto, está dando la espalda a la educación. A los auxiliares de educación no se les ha incrementado. Alimentación para nuestros estudiantes, inicial, primaria y secundaria, que es una necesidad urgente. ¿Y el tema de la CTS, profesor Velázquez? Definitivamente no está invirtiendo. No hay una preocupación por el sector educación y eso a nosotros nos preocupa, teniendo en cuenta de que esa palabrita, esa consigna palabra de maestro, definitivamente no lo está poniendo en práctica y eso nos preocupa. Pero sí se ocupó del tema de la CTS, lo recordará usted. Miren, la CTS, que fue prácticamente una exigencia del SUTEP durante varios años de trabajo, eso es verdad. Obviamente lo firmó, ¿no? Pero fue prácticamente una modificatoria que lo realizó en plazo cuando el Congreso definitivamente tuvo una nueva forma, hizo una serie de observaciones y esas observaciones son las que ha aprobado el Congreso. Entonces, si bien es cierto, es un avance, pero frente a todas las necesidades, frente a las promesas electorales, por ejemplo, ¿qué planteó? El 10% del PBI para salud y educación. ¿En cuánto estamos? En 4, ¿cuánto planteó de sueldo para los maestros y auxiliares de educación? Equivalente a una UIT, que eso significa sobre los 4.000 nuevos soles. Los auxiliares de educación ganan una miseria de 1.200 nuevos soles. ¿Cuánto es la pensión de los cesantes y jubilados? Están un promedio de 400, 500, máximo 850 nuevos soles, que no alcanza absolutamente para nada. Entonces, él conoce la realidad, sin embargo, está dando las espaldas al magisterio, a los estudiantes, no cumple sus promesas electorales y para nosotros eso es una traición al magisterio y no vamos a permitir que una vez más se burlen de los maestros, de los auxiliares, de los activos, cesantes y jubilados. El proceso de nombramiento, por ejemplo, que el año pasado se suspendió y el Congreso lo suspendió y daba un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Educación implemente, hasta ahora no está implementando ese proceso legítimo. Profesor Velázquez, ¿es posible que las demandas del magisterio peruano, las demandas del magisterio peruano que usted ha señalado y que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, el SUTEP, encarna y demanda, no estarán chocando con los intereses del pequeño sindicato del presidente Castillo, ese sindicato marginal, enano, pero que de alguna manera ha hecho mucho ruido en los últimos años? Definitivamente no. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma de lucha. Estamos trabajando en la mesa de negociación colectiva. El ministro de Educación, después de poner una serie de dificultades, ha hecho caso, obviamente, la cantidad de afiliados que tenemos y ha reconocido como único interlocutor del magisterio al SUTEP. Y eso definitivamente es un legítimo derecho y por eso es que estamos exigiendo al gobierno simple y llanamente que cumpla sus promesas electorales. ¿No? Hay una no, eso es verdad. Hay una deuda social, claro. Eso está claro, profesor Velázquez. El 30%, por ejemplo. El presidente Castillo se comprometió con los maestros en campaña, yo lo recuerdo clarísimo. Son las cosas que usted ha mencionado. Lo del 6% en educación, mire, qué duda cabe, profesor Velázquez. Sin lugar a dudas, miren, para infraestructura nomás se necesita 111.000 millones, que eso significa en presupuesto más o menos el 11% del PBI. Sin embargo, nosotros somos realistas frente a esta crisis, ni siquiera planteamos lo que el presidente ha indicado, el 10% del PBI. Nosotros planteamos
teniendo en cuenta la realidad y la crisis, no menos del 6% del PBI. Y es una necesidad urgente frente a esta crisis, frente a los diversos problemas, incluso los problemas de violencia que existe en las aulas. Hay que dar un tratamiento especial y todo pasa definitivamente por presupuesto. El tiempo me gana, pero se viene un pleno educativo que ha sido programado justamente para el 6 de julio, día del maestro, día de la maestra peruana, ¿no es cierto? Y peruano. Yo quería preguntarle, ¿qué esperan ustedes de este pleno educativo? ¿Qué les preocupa? Miren, el pleno educativo ha sido una exigencia del SUTEP. Hemos conversado con la presidenta del Congreso y varias bancadas. Deben tratarse las problemáticas del sector educación, aprobarse leyes, por ejemplo, se debe ratificar el presupuesto para el sector educación, se ha aprobado el pago del 30% de preparación sin judicializar, sin embargo, dice la norma, con presupuesto del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, como ustedes saben, no tiene presupuesto. Nosotros planteamos incluso que haya una modificatoria verdadera de la ley de reforma magisterial, que se tiene que resarcir una serie de derechos, ascenso de escala para todos los maestros y las maestras que aprueben, y definitivamente debe revalorarse a los auxiliares de educación y a nuestros maestros cesantes y jubilados. En esos marcos hemos hecho llegar también diversos proyectos de ley a diversos congresistas. Esperemos que sea tomado en cuenta, sea agendado y sea debatido, y las normas sean favorables a la clase trabajadora, en este caso concreto a los docentes y auxiliares activos, cesantes y jubilados. Profesor Velázquez, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche, que nos haya ayudado a entender cuál es la causa de la movilización de mañana a las 3:30 en su local partidario, ha señalado usted. Y en tal caso me parece interesante que durante la mañana sí habrá clases, los chicos irán, por supuesto, a sus clases como corresponde. Profesor Velázquez, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Carlos, y le invitamos nuevamente al Magisterio Nacional el día de mañana en Camaná 550 a las 3:30, rumbo al Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. A usted las gracias. Alfredo Velázquez, secretario nacional de temas pedagógicos del SUTEP, ha estado con nosotros. El tema del 6% del PBI por la educación.